tirantes también para ambas condiciones y por lo tanto determinamos como último cálculo que hicimos la relación ancho-tirante. Entonces habíamos dicho que el siguiente cálculo iba a ser las pendientes para ambas condiciones. Entonces vamos a calcularlo. Cualquier cosa que tengan, o mejor dicho, que yo tenga problemas de visualización o algo, me dicen, ¿sale? Porque luego me agarro hablando y a lo mejor no, que no sé, no, como ayer que no se me escuchaba o que hay algún problema con la presentación, me avisan. Entonces, bueno, tenemos aquí la ecuación para calcular la pendiente, que como habíamos dicho ya, estaba en función únicamente del porcentaje de nuestro material de lavado y del caudal total que pasa por ese punto. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros calculamos la pendiente que tiene nuestro río en condiciones actuales, entonces simplemente habíamos dicho que en condiciones actuales transportaba un 5% de material de lavado y que el caudal total era de 60 metros cúbicos por segundo. Entonces, simplemente así vamos a hacer nuestra sustitución. Y a ver, el primero que tenga el resultado, que me lo pueda proporcionar, por favor. Me da de 5.32 por 10 a la menos 4. Ok. 5.32 por 10 a la menos 4. ¿Y qué unidades serían, Daniela? A ver, ¿qué unidades tiene una pendiente? Esta dimensional no tiene unidades o en porcentaje. Bueno, a ver, vamos aquí nada más a dejar en claro una cosa. Normalmente decimos que es adimensional, pero en sentido estricto no lo es. ¿Por qué? Porque lo que deberíamos de colocar es que son metros sobre metros. Si hacemos un análisis de dimensiones, obviamente nos quedará adimensional porque los metros del numerador se eliminan con los del numerador, ¿sale? Entonces sería adimensional, no está del todo mal. Sin embargo, deberíamos de indicarlo, sería lo correcto. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos diciendo con esto es cuántos metros disminuye por cada metro que avanzamos en la distancia horizontal. ¿Vale? Entonces, son metros en ambos casos, pero en uno estamos haciendo referencia a una altura y otro a una longitud. Por eso, cuando ustedes ven alguna pendiente, no se sorprendan si ven metro sobre metro, ¿ok? No es que tengamos que eliminar esas unidades, ¿vale? ¿Vale? Pero insisto, si lo dejan adimensional, está bien, no pasa nada. Okay, bueno, ahora, condiciones a futuro, pues sumamente sencillo. Vamos a cambiar únicamente ese 5 por 50 y el 60 por 80. $2.02 por 10 a la menos 4. Ok, 2.02. Sale, Erra, gracias. Vale, ya lo tenemos. Entonces, ya tenemos ahora sí todas las características de nuestra sección transversal. ¿Qué tendríamos que calcular ahora? ¿Qué se les ocurre a ustedes que tendríamos que calcular? ¿Qué nos hace falta para conocer exactamente todas las características geomorfológicas de ese río? ¿No se les ocurre ninguna? Bueno, podemos calcular cuáles son las condiciones en cuanto a la curvatura de nuestro talve, es decir, todo lo que esté relacionado con los meandros, ¿ok? Entonces, en una primera instancia calculamos características de la sección transversal, pues ahora vamos a calcular las características
de los meandros. Bueno, en este caso, en realidad, deberíamos de manejarlo en singular, puesto que estamos trabajando con una sección única, pero puesto que también estamos trabajando con sinuosidad, que esa es la representación numérica de cuántas curvas tenemos en nuestro cauce, entonces sí podríamos ponerlo en plural, ¿sale? Entonces, a ver, nosotros en nuestro enunciado ya teníamos un dato. Dice que la sinuosidad actual es de 1.4 y también sabemos que la longitud del valle es de 50 kilómetros, ¿sale? Entonces, ahí son datos que ya tenemos. Pues vamos a plasmar por lo menos la sinuosidad a condiciones actuales. Entonces, sabemos que la sinuosidad la vamos a representar ¿con qué letra? Con la letra P. Así es, la letra P mayúscula. Entonces, ahí tendríamos nuestra sinuosidad en condiciones actuales, que es de 1.4. ¿Y cuál sería la sinuosidad en condiciones futuras? A ver, ¿quién me echa la mano con las condiciones futuras? ¿Cómo lo vamos a determinar? ¿Nadie tiene la solución? Ok, vamos a revisar las ecuaciones que ustedes ya tienen anotadas en sus notas. Vamos a ver si encontramos alguna ecuación que nos permita determinar cuál es la sinuosidad. ¿Están de acuerdo? La longitud está entre la longitud del valle. Ok, ¿y sabemos cuáles son esos dos valores? La longitud del valle sí. ¿Y la del Talbot? Esa no. Entonces, no nos serviría esa ecuación. ¿Tenemos alguna otra que nos pueda servir? Teníamos una de 0.94 por el porcentaje de sedimentos a la 0.25. Sí, tanto Ribelino como Stephanie tienen razón. Aquí tenemos la ecuación que nos proporciona SCUM, ¿sale? Entonces tenemos que la sinuosidad va a ser a 0.94 por m a la 0.95, como bien nos decía Stephanie. Entonces vamos a colocarlo. Entonces es 0.94 que multiplica a 50 porque es el material que va a transportar en condiciones futuras y elevado a la 0.25, si no mal recuerdo. ¿Y eso cuánto nos da? $2.50. Gracias, 2.50. Eso sí, no tiene unidades, ese sí es adimensional totalmente. Entonces ya podemos ir revisando qué es lo que va a pasar. Nosotros vemos cómo va a cambiar de drástico el ancho de nuestro cauce. De 110 a 50 se va a reducir en más de la mitad. Obviamente, si se reduce el ancho y además estamos incrementando el caudal, pues el área del área hidráulica tendrá que incrementarse. Para eso, pues ese tirante se ve obligado a incrementarse también, ¿sale? Luego las pendientes, la pendiente que está en condiciones actuales va a disminuirse también de forma muy notoria. Y si se disminuye la pendiente, ¿qué va a pasar con los meandros? ¿Qué va a pasar con esa sinuosidad? Pues que al ajustar la pendiente, estaríamos obligados de una u otra forma a tener mayor longitud. Por lo tanto, debemos de tener una mayor sinuosidad. Y aquí lo vemos claramente. Vamos a pasar de 1.4 a 2.5. ¿Vale? Entonces, ya podríamos ir haciendo algunos análisis, pero bueno, vamos a dejarlos para el final. Vamos a terminar primero con todos los cálculos. Entonces, si ya sabemos cuáles son las dos sinuosidades y ya sabemos cuál es la longitud de nuestro valle, pues entonces ahora sí podemos determinar cuál es la longitud de nuestro Talbot. ¿Están de acuerdo? Entonces, vamos a colocar por aquí longitud del Talbot.
Y esa longitud del talvez la podemos describir como LT. Ahora, a condiciones actuales, ¿cómo lo calcularían? No es que tengamos una ecuación específica para determinarlo, pero sí tenemos una de la cual podemos echar mano y que de hecho ya la mencionaron hace un momento. Pero a ver, me gustaría que le pensaran un poquillo. ¿Cómo podemos determinar cuánto mide nuestro talvez si conocemos la longitud del valle? Multiplicándola por la sinuosidad. Así es, exactamente. Entonces, nosotros tenemos la sinuosidad a tiempo actual, o a condiciones actuales, mejor dicho, que es de 1.4. Y la longitud del valle, dijimos que era de 50 kilómetros o 5 kilómetros. Son 50. 50. Ok, son 50 kilómetros, sale. Entonces, tendremos que pasarlo a metros para expresar todo en metros. Y entonces aquí, denme un segundo que esta cosa se quiere trabar. Sale por 50,000. ¿Y eso cuánto nos da de longitud? ¿70,000? 70,000. Perfecto. Entonces, a ver, ahora ¿cómo calculamos la otra? Pues exactamente igual, ¿no? Simplemente tenemos que cambiar un solo dato. Y ese dato que va a cambiar tendrá que ser la sinuosidad para las condiciones futuras de nuestro cauce. Entonces, váyanla calculando en lo que yo sigo peleándome aquí con el editor de ecuaciones. Ok, ¿cuánto les da eso? Está fácil, 125,000, ¿no? Sí. Sale. Entonces, ya tenemos ahí bastantes características de nuestro cauce. Ahora ya para terminar, vamos a calcular cuál es la longitud del meandro en el punto en el que estamos analizando nuestra sección. Entonces, para eso, si estamos utilizando la ecuación de Scum para calcular nuestra sinuosidad, pues podemos seguir en ese tenor y utilizar la ecuación de Scum para determinar cuál es la longitud de onda o longitud de nuestro meandro. Entonces, denme un segundo y decíamos que eso lo íbamos a poner como ML, en este caso subíndice A. Y a ver, chequen la ecuación de Scum y díctenmela, porfa. Creo que es la de 1935. ¿Sí me escucha? Sí. ¿Y eso? 1935 multiplicado por Q subíndice M a 0.34 por M a la menos 0.70. Sale, perfecto. Entonces, permíteme. ¿El gasto está elevado a qué exponente? 0.30 y algo me dijiste. 0.34. Perfecto. Y luego eso lo vamos a multiplicar por nuestra M. Ahora pongo el valor. Permítanme un segundo. La menos 0.74, ¿verdad? La M. Sí. Sale, entonces nuestro caudal en las condiciones actuales es de 60
Entonces voy a rellenar simplemente aquí los datos. 60 y nuestra M de 5. Entonces, ¿de cuánto nos da la longitud de onda o de meandro? $2,366 redondeado. Ok. O sea, Sí, sí sale entonces eso. ahí, metros. ¿Qué pasó, Luis Ángel? Que sí sale eso. Ok, perfecto. Gracias. Vale, entonces ya tenemos la primera longitud. El último cálculo que vamos a hacer de este ejercicio, al menos de forma numérica, es la longitud del meandro a condiciones futuras. Entonces, a ver, váyanlo calculando. Ok, ¿de cuánto les da esa segunda longitud? $474.78. 474.78. Sí. Ok, gracias. Vale. Gracias. Entonces vamos a ver. Tenemos ya ahora sí todos los cálculos realizados. A ver, Lizeth, porfa, si puedes cerrar el micro, por favor. Bueno, les decía, ya tenemos todos los cálculos, pero, y como siempre les hago yo mucho hincapié, no podemos quedarnos con los cálculos. Nunca vamos a poder entregar en ningún proyecto que nosotros hagamos de ningún tipo solamente un valor numérico y decir, ya está, ya terminé, ya hice el cálculo y ya está. No. Falta lo importante, el análisis para poder concluir qué es lo que tenemos o qué es lo que vamos a tener, ¿ok? Entonces, aquí como veo que me quiere fallar un poco el PowerPoint, déjenme guardar por cualquier cosa y después continuamos. Pero mientras, vamos pensando en lo que dice el enunciado. El enunciado dice que tenemos un cauce, que ese cauce tiene ciertas características, pero que se le van a hacer modificaciones. Y esas modificaciones son para poder poner un canal lateral y poder tener una zona de cultivo de temporal, ¿ok? Entonces dice, determinar los cambios morfológicos que probablemente, y aquí es muy importante esa palabra, probablemente, ocurrirán en las nuevas condiciones. Entonces, en cuanto a características numéricas, ya está. Ya sabemos qué es lo que puede pasar. Va a disminuirse nuestro ancho, va a incrementarse nuestro tirante, va a disminuir nuestra pendiente, va a incrementar la sinuosidad. Eso va a hacer que incremente considerablemente la longitud de nuestro talve y finalmente hará que disminuya la longitud de onda de nuestro meandro, ¿sale? Ese es el análisis completo que tenemos por ahora. Pero si recuerdan, nosotros teníamos algunos gráficos de los cuales echábamos mano para ver qué era lo que teníamos, ¿no? Entonces, vamos a pensar en este gráfico, por ejemplo, de King. Déjenme hacer una copia. Vamos a ponerlo por aquí en esta diapositiva. Vale, a ver, en las condiciones actuales, ¿en dónde estaríamos? Vamos a poner, si quieren, un rectángulo, de aquí desde el origen, y lo vamos moviendo de acuerdo a las necesidades. Entonces, primero, nuestro caudal, ya sabemos que en las condiciones actuales es de 60 metros cúbicos por segundo. Pero la pendiente en esas condiciones actuales, ¿de cuánto es? Pues son 3 ceros y un 5. O sea, .0005. Entonces, vamos aquí al gráfico con esos valores. Vamos a encontrar primero los 60 metros cúbicos. Aquí estamos en 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Luego la pendiente dijimos que eran 3 ceros
y luego un 5. Aquí estamos en 3 ceros, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces estaríamos aquí, en la zona de transición. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí. Sale. Sí. Entonces, esa es la primera zona. Entonces, déjenme insertar aquí ahora un punto para poder mover ahora nuestro rectángulo. En las condiciones futuras, en lugar de tener 60 metros cúbicos por segundo, vamos a tener 80. Entonces, hasta aquí podría ser. Y luego la pendiente va a disminuir. Esa pendiente, ¿hasta qué valor disminuye? Si no mal recuerdo, eran 3 ceros, 2. 3 ceros y un 2. Entonces, ahora va a disminuirse hasta aquí. Entonces, vamos a hacer una copia de este punto y sería aquí. Entonces, aquí tenemos las condiciones actuales, que sería un río en transición, pero no sabíamos nosotros qué era lo que iba a pasar con estas modificaciones que se le iban a hacer, hacia dónde iba a tender esa morfología del río. Si iba a tender a convertirse en un río trenzado, si se iba a quedar en una zona de transición o si iba a ser un río meándrico. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de analizar en este gráfico, pues nuestro río está lejos de convertirse en un río trenzado y más bien tenderá a ser un río con meandros. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo, perdón? Sí. Okay. Sí. Sale. Ahora, teníamos una tabla en la que hacíamos un análisis también del río o intentábamos clasificarlo de acuerdo a lo que nos decía SCUM, dependiendo de algunos valores. Entonces, vamos a colocar por aquí. Vamos a dejarlo aquí. Espero que no les moleste que esté encimado un poco. O si no, denme un segundo mejor. Lo agrupamos. Veamos como imagen y así ya no se nos modifica. Sale, y nos quedamos con los dos puntitos que habíamos determinado. Ahora sí, vamos a hacer el análisis de esta clasificación de SCUM. Vamos a ver qué es lo que tenemos. ¿Cómo entrarían a esa tabla? A ver, Javier Estrada, échame una mano. ¿Cómo podemos utilizar esa clasificación de SCUM de acuerdo a los resultados que nosotros hemos obtenido? La verdad no se me ocurre una entrada tan ideal, pues, por así decirlo. Ok, tan clara, ¿no? Los valores, digamos que quizás esta clasificación que nos da SCUM no es tan obvia. Tenemos que analizar un poquito los datos que tenemos en cada recuadro. A ver, Derian, gracias, Javier. Derian, ¿a ti se te ocurre alguna manera de poder clasificar nuestro río de acuerdo a esta tabla de SCUM? Es que lo estaba checando y se viene a la mente utilizar ese porcentaje de M. Y Ok. si no, la verdad no sabría. Bueno, pero entonces, a ver, dime, con base en ese porcentaje de transporte de lavado, ¿cómo lo vamos a clasificar? Pues es que nos menciona de material fino acarreado del 5%. Entonces, estaríamos aquí en esta última fila. Pues dice menor a 5%. Ok. ¿Qué sinuosidad teníamos en las condiciones actuales? 1.4, ¿no? Entonces, estaríamos aquí, entre 1 y 1.4. Entonces, está claro que estamos en esta zona. No puede ser aquí, porque aquí es una sinuosidad mayor de 2.1, aquí es una sinuosidad mayor de 1.5 y aquí es menor de 1.5 y mayor de 1. ¿Sale? Entonces, estaríamos justo aquí en esta zona. Luego, ¿qué más datos tenemos? Si comparamos las dos pendientes, la de las condiciones actuales y las de las condiciones futuras, las condiciones actuales presentan una mayor pendiente. Entonces, podríamos considerar que tenemos una pendiente fuerte. El valor de la F, ¿de cuánto resultó?
Para futuro de futuras, 7.2, No, en las condiciones actuales. 37.86. 37 punto y algo. Entonces, está claro que estamos arriba de 25, por lo tanto, todos nuestros datos coinciden. Entonces, está clarísimo. Nosotros tenemos un río estable que va a presentar depósito en el fondo y formación de islas. Digamos que por eso teníamos esa duda de qué iba a pasar, porque en las condiciones actuales pareciera que tiende a ser trenzado, pero ya vimos que en realidad estaba en una zona intermedia. Después, la erosión del fondo es baja, pero la ampliación del cauce es muy importante. Ahora, en las condiciones futuras, ¿cómo lo podríamos analizar? Entonces, nosotros tenemos, en primer lugar, una sinuosidad de 2.5, me parece que teníamos. Entonces, Sí. ya estamos aquí, en la primera fila. Luego, la F, ¿de cuánto nos daba? 7.2. 7.2. Ahí estamos en el límite. Aquí es menor de 7 y aquí es de 7 a 25. Entonces, aquí estamos como en el límite entre estos dos, ¿sale? Y la pendiente en realidad también está entre baja y moderada. Y entonces, ¿por qué aquí no estamos tan claros en cuál de los dos puntos estamos? Pues por el porcentaje de material de lavado que tenemos. Tenemos un 50%, y aquí esta clasificación de SCUM, que digamos que es lo que la hace un poco ambigua o un poco difícil de utilizar, es que aquí está claro, menor del 5%, se acabó, menor del 5%. Pero aquí dice 30, acá dice 100, y entonces, ¿qué pasa si yo tengo 90, si tengo 80, o como en nuestro caso que tenemos 50? Entonces, estamos ahí entre una zona y la otra. Nuestro río se parece mucho más al primer renglón, ¿sí? Por las condiciones de F, por las condiciones de la sinuosidad y porque la pendiente es muy pequeña. Entonces, podríamos decir que estamos en esta zona, aunque muy cerca de la otra. Entonces, sería un cauce estable. El principal depósito ocurriría en las márgenes que origina el estrechamiento, del cauce, y el depósito en el fondo sería menor. En las zonas en donde se tenga erosión, van a predominar la erosión del fondo y tendremos poca ampliación de nuestras márgenes. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la conclusión general de nuestro estudio. No sé si más o menos queda claro. Los cálculos supongo que eso no tendrá ningún problema, ¿no? Si tienen alguna duda, pueden decírmela. Pero bueno, creo que hasta ahí todo estaba bastante claro. Este gráfico de aquí, de Lane, también está en realidad bastante claro. Creo que aquí no tenemos ningún problema. Podemos ver muy claramente cuál es la situación 1, cuál es la situación 2, por lo tanto, en qué zona vamos a estar. Y aquí es donde es ligeramente más complicado. Cuando analizamos las condiciones iniciales, ahí estaba todo muy claro. Las condiciones a futuro ya no estaba tan claro, pero se ve que tiene una tendencia a ser un cauce estable que con las características que tenemos en la primera fila. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si tengan alguna duda, algún comentario de este ejercicio. No, Nada. ninguna. Ok, hablen ahora o callen para siempre. Ok, callarán para siempre entonces. Sale, vale. Bueno, con este ejercicio damos por terminado el primer capítulo, que es sumamente corto. Es todo lo relacionado con la morfología de ríos. Mucha de la información es teórica, pero es importante saber cómo se clasifican los ríos, cuáles son los tipos de sedimentos que pueden ser arrastrados o que al menos nos pueden servir para poder caracterizar ese río. Aprendimos cómo se clasifican de acuerdo a su genética, a su forma en planta, cómo podemos determinar algunos datos de la sección transversal, de los meandros, sin tener que ir a campo, sin tener que hacer topografía. Obviamente, si hacemos topografía, pues será mucho mejor. No siempre eso es posible. Entonces, si tenemos algunos datos, con eso podemos aplicarlo a otras secciones similares de nuestro cauce. ¿Ok? Entonces, bueno, si no tienen ninguna duda, vamos a concluir este capítulo aquí y ahora vamos a pasar al siguiente capítulo. El capítulo 2 se denomina propiedades de los sedimentos. Entonces, este ya es un poquito más extenso. Aquí sí tenemos que hacer un poquito más de cálculos. En el otro, insisto, era más teoría que otra cosa. Aquí no. Aquí sí tenemos que ver, obviamente, teoría, como siempre.
Pero más que teoría, vamos a hacer algunos cálculos para poder determinar cuáles son esas propiedades de los sedimentos. Y como habíamos dicho ya en la introducción del curso, pues tenemos que ir de menos a más. Primero tenemos que conocer cuáles son las propiedades de los sedimentos de forma individual, es decir, tomar una partícula de un sedimento dado y analizar sus propiedades. Pero después dijimos, en realidad eso no nos sirve, o al menos no del todo, porque nosotros no vamos a analizar cómo se mueve o cómo se comporta una partícula en el agua. Lo que vamos a analizar es cómo se comporta un conjunto de partículas que se llaman sedimentos. Y sobre todo vamos a analizar cómo se comporta ese sedimento en la presencia de agua, o como quieran verlo, si quieren ponerlo en otros términos, ver cómo se comporta el agua cuando existe un cierto sedimento que va transportando, ¿sale? Entonces, eso es lo que vamos a ver en este capítulo. Y así, a modo de introducción, tendremos que entender de dónde salen esos sedimentos que vamos a analizar. Entonces, existen algunos procesos que destruyen y transforman las rocas. Esos procesos o esas transformaciones de las rocas es lo que origina nuestros sedimentos. Entonces, la hidráulica fluvial o ingeniería de ríos o hidráulica de ríos estudia las interacciones, como les acababa de comentar, de los flujos de agua y del sedimento. Por ello, es importante conocer las propiedades del agua, las propiedades de los sedimentos y la manera como estos últimos se originan. Como ya saben ustedes, la superficie de la Tierra es atacada principalmente... ok, dice Ramón que si pueden subir la clase. Al final veremos quién tiene los permisos, Ramón, para que la suba. Es que no te preocupes, al final yo les digo quién tiene los permisos. Entonces les decía, la superficie de la Tierra es atacada principalmente por dos agentes atmosféricos, el aire y el agua. Estos agentes, mediante procesos tanto físicos como químicos, destruyen y transforman las rocas. Cuando la composición o estructura de las rocas resulta alterada en la superficie terráquea o en su proximidad, como consecuencia de estos procesos atmosféricos, se dice que las rocas han quedado intemperizadas. Y podemos ver aquí en esta imagen claramente ese proceso de descomposición o de transformación de la roca. Entonces, claramente podríamos decir, estas rocas que tenemos aquí, o estos monolitos, están intemperizados, ¿de acuerdo? Se ve cómo han sido modificados por el viento, por el agua, y cómo se han ido desgastando. Entonces, imagínense todas esas partículas que se fueron desprendiendo de estas rocas enormes, ¿en dónde están? Recordamos que la materia no se crea ni se destruye, entonces todas esas partículas que se desprendieron, ¿en dónde fueron a terminar? Entonces, dependiendo de las condiciones físicas del entorno, pudieron haber sido transportadas por el viento o pudieron haber sido transportadas por el agua, ¿sale? Y eso nos da también una clasificación de los sedimentos que veremos a continuación. Pero primero vamos a ver la clasificación de estos procesos que decíamos de intemperización. Por un lado, la desintegración mecánica comprende cambios periódicos de temperatura, es decir, el calentamiento y enfriamiento debido a cambios de temperatura diurnos o estacionales, la congelación al quedar atrapada el agua en los poros y fisuras de la roca, y después al congelarse se dilata, provocando la fractura de la roca. Entonces, imagínense ustedes una roca que tenga un poro muy, muy, muy grande. Pensemos en un único poro. Obviamente, las rocas no tienen un poro, tienen muchísimos poros, pero pensemos en un poro muy grande y que la roca no sea demasiado resistente. Le ponemos agua, el agua va a entrar sin ninguna resistencia y después lo congelamos. Pues cuando lo congelemos, el agua congelada va a intentar expandirse y va a romper nuestra roca. Entonces, eso es lo que pasa con los procesos mecánicos, ¿sale? Entonces, puede ser por calentamiento y enfriamiento, que las partículas pueden expandirse y contraerse hasta que se fracturan, o debido también al agua que contienen y que ésta se congela. Después tenemos algunos productos que vamos a esperar de este proceso mecánico, y lo que vamos a encontrar son gravas y arenas principalmente. En ocasiones, algunos limos, cuando la roca es quebrada y luego se va fragmentando en partículas obviamente cada vez mucho más pequeñas. Pero en términos generales, la desintegración mecánica nos va a generar gravas y arenas. Y después tenemos la descomposición química. En la descomposición química tenemos redox, básicamente, es decir, oxidación, que es adición de iones de oxígeno, y la reducción, que es extracción de esos iones de oxígeno. Entonces, esa adición o esa reducción de las moléculas de oxígeno o de los iones de oxígeno
van a hacer que nuestras rocas también se puedan fracturar. También puede ser la hidratación, que es simplemente adición de agua en los minerales que forman las rocas, carbonatación, que es la disolución del material de la roca por agua que contiene una cantidad importante de dióxido de carbono. ¿De acuerdo? Si tiene alguna planta cerca, esta planta se descompone, las partículas descompuestas entran a nuestra roca y ahí se genera una reacción química. De la descomposición química, lo que vamos a obtener son principalmente arcillas. Entonces, aquí ya estamos viendo algunos minerales, que de hecho esos minerales, todos aquellos que estén tomando obras hidráulicas, recordarán un poco de lo que vieron en el primer capítulo, ¿no? De cuando hablaban o veían la relación agua-suelo-atmósfera, bueno, agua, planta, suelo, atmósfera, en donde veíamos que en un suelo se tienen distintos elementos. Un elemento son los gases, otro elemento es el agua y otro elemento son los minerales. Y esos minerales, en esa materia de obras hidráulicas, decimos, están constituidos por arenas, limos y arcillas. Pues aquí igual. Aquí tenemos arenas o gravas, cuando estamos hablando de partículas ligeramente más grandes, y arcillas. También podríamos encontrar limos, pero es más común encontrar arenas y arcillas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, así es como se van a obtener esas partículas. Y yo les decía, dependiendo de estas pequeñas partículas que se desprendieron de estas rocas, les decía, ¿en dónde quedaron? Les decía, bueno, depende del entorno geofísico que tengamos aquí al lado para ver hacia dónde se pudieron transportar. Y les decía que dependerá de si ese transporte fue aluvial o eólico. De hecho, la clase anterior, a alguno de ustedes, no me acuerdo a quién, le pregunté qué significaba que un sedimento fuera aluvial. Entonces, si recuerdan, aluvial es simplemente a todo aquel material que es transportado y depositado por algún cuerpo de agua, ¿sí? O alguna corriente, algún arroyo, río, etc. Mientras que el eólico es el mismo material, pero que ha sido transportado y depositado por acción del viento, ¿ok? Entonces, esta es una clasificación de materiales que en teoría deberíamos de sabérnosla siempre, no en la clase de ríos, sino en general. Cuando nos hablen de algo aluvial, que sepamos que se refiere a algo que está arrastrando una corriente de agua. Cuando es eólico, bueno, el eólico creo que nos queda todavía mucho más claro, ¿sale? Pero ahora entonces, una vez que ya vimos cómo se desintegran las rocas, cómo se pueden transportar estas micropartículas, pues tenemos que empezar a definir qué es un sedimento. Y la definición es la siguiente. Reciben este nombre las partículas procedentes de las rocas o suelos y que son acarreadas por las aguas de los escurrimientos y por el viento. Entonces, en general, todos estos transportes que nosotros ya habíamos visto, los podemos considerar como sedimentos. Y las fuentes de estos sedimentos, de acuerdo con lo dicho anteriormente, pues principalmente lo constituyen los suelos y las rocas que se encuentran en nuestra cuenca. También puede ser que los tengamos de una cuenca aledaña, pero normalmente serán siempre de nuestra cuenca. Y si recuerdan sus clases de hidrología superficial, hay un término que decimos, ¿qué tan productiva es nuestra cuenca en sedimentos? ¿No? Entonces, no todas las cuencas van a producir la misma cantidad de sedimentos. Lo que sí es verdad es que la gran mayoría de los sedimentos que produzca nuestra cuenca, por los efectos que ya, o los procesos mecánicos y químicos que ya vimos, van a terminar en nuestras corrientes, en nuestros ríos. Y por eso es que para nosotros es muy importante. Y aquí podemos verlo claramente en este delta de aquí. Nosotros tenemos un cauce que viene acá en esta parte, no se alcanza a apreciar en la foto. Después se empieza a trenzar y una vez que se trenza llega a, no sé si sea el mar o algún lago, pero aquí se ve claramente la pluma de nuestros sedimentos. No es que sea un contaminante como tal, pero sí son sedimentos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso estaríamos hablando de sedimentos aluviales. Ahora, hay distintas clasificaciones de los sedimentos. Las fuentes de los sedimentos pueden clasificarse en naturales y en artificiales. Las naturales es la erosión de la superficie de la tierra, como ya vimos, debido a la acción del viento o de la lluvia. La erosión del cauce principal y sus tributarios, provocada por la potencia erosiva del flujo, lo que ocasiona cambios en su perfil longitudinal, sección transversal y en su forma en planta, que es todo lo que analizamos en el capítulo anterior. Siendo el material arrastrado aguas abajo donde podría depositarse o bien seguir su recorrido hacia los cuerpos de agua o al mar. En cuanto a la clasificación artificial, pues tenemos la destrucción de la vegetación,
que sería la deforestación de bosques originada por el hombre con fines de cultivo, para desarrollo urbano o industrial. En este caso, creo que a todos nos queda muy, muy claro un ejemplo que sería el aguacate, que desde hace ya muchos años está en un auge impresionante y peligrosamente sigue creciendo. No sé si alguno de ustedes se dedique al aguacate. Si es así, por favor no me lo tomen personal, pero el aguacate es un problema, al menos en el estado de Michoacán, extremadamente serio, muy, muy, muy serio. Pero si hablamos de ese cultivo del aguacate únicamente en términos de lo que estamos viendo en esta parte de nuestro tema, dice que nosotros vamos a generar sedimentos debido a la destrucción de la vegetación, que es la deforestación de bosques. Dice que puede ser para fines de cultivo o desarrollo urbano industrial. En realidad, el desarrollo urbano industrial, aunque pudiera ser considerable, si lo comparamos con el cambio de uso de suelo para fines de cultivo, pues los primeros en realidad prácticamente no pintan. Independientemente de si sea aguacate u otro tipo de cultivo, siempre será mucho mayor el cambio de uso de suelo para fines de cultivo, ¿ok? Entonces, yo sé que no estará en nuestras manos, pero si alguna vez vamos a tomar una decisión porque tenemos algún puesto político o público, intentemos no hacer cambio de uso de suelo, por favor. No hay que tocar nuestros bosques, aunque nos guste demasiado el aguacate y el dinero. Hay que cuidar nuestros bosques en la medida de lo posible porque nos los estamos acabando de una manera impresionante. Y bueno, dentro de estos sedimentos generados de forma artificial, también lo tenemos por las obras de ingeniería. Entonces, bueno, nosotros sabemos que siempre es indispensable generar infraestructura, pero toda infraestructura que nosotros hagamos, pues tiene algunos impactos o daños colaterales. Por ejemplo, en la construcción de caminos, vías férreas y presas, entre otros. Aquí se originan grandes volúmenes de material que son removidos y quedan más sueltos que en su estado original. Nosotros vamos a aflojar el suelo, digámoslo de forma coloquial, para poder hacer una excavación, para poder colocar una cimentación, y todo este material que queda suelto, pues ahora será mucho más fácil de que llegue a nuestros ríos, ¿sale? Entonces, a eso es a lo que se refiere la clasificación de los sedimentos generados de forma artificial. Ahora, de acuerdo a su resistencia a ser arrastrados y a su comportamiento al ser transportados por una corriente, se tienen dos clases de sedimentos, que esto sí lo vamos a necesitar muchísimo en los siguientes capítulos. Y esa clasificación es materiales cohesivos y no cohesivos. Entonces, a ver, vamos a ver quién ha participado hoy. Jacob, ¿cuáles son los minerales cohesivos o los sedimentos cohesivos? Las arcillas. Ajá, ¿y qué más? Podrían ser los limos también. Así es. Arcillas y limos, esos son cohesivos. Y los no cohesivos, pues básicamente, al menos en nuestro interés, serán las arenas. Y de ahí en adelante cualquier otra partícula de mayor tamaño. Pero desde las arenas ya son no cohesivos. Entonces, el sedimento no cohesivo, también denominado friccionante, es conocido también como material granular. Está constituido por granos gruesos o partículas sueltas como las gravas y las arenas, siendo el peso de las partículas quien se opone a la fuerza de arrastre de la corriente. En caso contrario, para los sedimentos cohesivos, estos están constituidos por partículas de granos extremadamente finos, como son las arcillas, y en este caso la fuerza de cohesión es mucho más grande que el peso de cada grano, por lo que es lo que se opone a las fuerzas de arrastre de la corriente. Entonces, resumiendo, los sedimentos no cohesivos, lo que va a impedir que sean arrastrados es su peso. Los sedimentos cohesivos va a ser su fuerza de cohesión lo que va a impedir que sean arrastrados, ¿sale? Y en términos muy generales, en los cursos naturales, lo que vamos a encontrar con mayor frecuencia son materiales no cohesivos, ¿ok? Y bueno, ahora sí, vamos a entrar ya a un subtema que aunque tiene un poquito de teoría, pero aquí ya tendremos que ver un poco más de ecuaciones y números. Y son las características físicas de cada una de las partículas. Todo lo que vimos es simplemente cómo se generan, cómo se clasifican estos sedimentos, pero ahora que ya lo sabemos, pues vamos a ver cómo determinar sus características físicas, que son de suma importancia para nuestro estudio fluvial.
Entonces, al tratar con problemas en ríos, interesa ante todo conocer las propiedades de un conjunto o un volumen de partículas, que les decía yo hace rato. No es que nos interese una sola. Por ejemplo, importa más conocer la distribución de los tamaños de las partículas que constituyen el material del cauce que el tamaño de una sola partícula. Sin embargo, el primer paso que debe darse es considerar las partículas sedimentarias de forma aislada. Entonces vamos a ir, digamos, de menos a más, ¿sale? ¿Y cuáles son las características más importantes de un sedimento no cohesivo? Pues para un sedimento no cohesivo, lo más importante es determinar su densidad, su peso específico, su tamaño, su forma y la velocidad de caída. ¿Ok? Entonces, todos estos valores deberemos de conocerlos. Si no los tenemos por análisis de laboratorio, pues entonces nosotros tendremos que hacer algún cálculo. Seguro que ya más o menos están recordando lo que vieron en el semestre anterior respecto a la velocidad de caída. ¿Sí? ¿Recuerdan eso más o menos? Ok. Por lo que veo, solo Daniela lo recuerda, pero bueno, esperemos que muchos más lo recuerdan. Que Rivelino dice que sí algo, vale, pues esperemos que ese sí algo con los sí algo que vamos a ver aquí, pues ya sea un sí mucho, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con las primeras características, densidad y peso específico. Una partícula no es únicamente el mineral, sino que tiene tres fases. Tiene la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa. ¿Y cómo es que puede tener estas tres fases? Pues cada partícula tiene ciertos poros, como yo les decía, y como ustedes lo están viendo, o lo vieron ya en obras hidráulicas. Entonces, una partícula individual tiene un poro. Ese poro, si no le entra algún líquido, sobre todo agua, pues entonces será totalmente una fase gaseosa en ese poro. Pero puede ser que el poro esté totalmente lleno de agua o de algún otro líquido, entonces será solo fase sólida y fase líquida y no tendrá fase gaseosa. Pero también puede ser que una parte de los poros esté con líquido y otra parte no. Entonces, en esos casos tendremos fase sólida, fase líquida y fase gaseosa. Y esto, en su conjunto, es lo que nos va a proporcionar las características de nuestra partícula. Entonces, el volumen total va a ser la suma de los tres volúmenes y el peso total será la suma de los tres pesos, ¿ok? Entonces, el peso específico de la fase sólida de una partícula lo vamos a expresar de esta forma, que es gamma subíndice S, y se define como el cociente que resulta de comparar el peso de su fase sólida con el volumen de los sólidos. Entonces, aquí tenemos esta pequeña ecuación. Si no lo tienen en sus notas, estaría bien que lo anotaran, aunque no anoten todo el enunciado, con que anoten peso específico, la ecuación, y si después creen que no se van a acordar qué significa cada cosa, pues ahí sí lo anotan. Si no, con que anoten el nombre y la ecuación. ¿Okay? Después tenemos la densidad. Esa densidad es un ρ minúscula, subíndice S, depende de la composición mineralógica, o sea, de la densidad de los propios minerales que la constituyen, y se relaciona con el peso específico, con la gravedad. ¿Sí? Entonces, si ya tenemos el peso específico, lo dividiremos entre la gravedad y obtendremos la densidad de nuestra partícula. Después, algo que también solemos utilizar mucho es la densidad relativa, que es simplemente obtener una relación de la densidad de nuestra partícula sólida con respecto a la densidad del agua. O también el peso específico de nuestra partícula con respecto al peso específico del agua. ¿Ok? ¿Sale listo? Ok, bueno, y tenemos algunos datos que ya están dados por defecto después de ciertas experimentaciones. Entonces, por ejemplo, el peso específico para cantos rodados y boleos se encuentra entre 1800 y 2800 de kilogramos fuerza sobre metro cúbico.
Aquí es importante que pongamos esta F, porque si no, luego nos vamos a confundir. Hay que especificar que para un peso específico, esto es un peso. Si no le ponemos la F, estaríamos hablando de kilogramos masa, y eso ya no sería un peso específico, ¿ok? Entonces, si nosotros queremos relacionar el peso con alguna otra unidad como el newton, pues entonces tendremos que saber que es un kilogramo fuerza, ¿ok? Entonces, estas serían las unidades para ese tipo de materiales. Luego, está entre 2100 y 2400 para las gravas, y para las arenas entre 2600 y 2700. De hecho, es muy común que cuando estemos hablando de arenas o materiales cuarzosos, utilicemos un 2.6 o un 2.65, o bueno, 2600, 2650, ¿ok? Y bueno, aquí en general tenemos las densidades relativas de algunos minerales. Tenemos el feldespato, cuarzo, biotita, moscovita, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos su densidad relativa. Aquí tenemos también para otros minerales como el granate, el zircón, la galena. Entonces, estos datos nos podrían servir en algún momento. Si sabemos qué tipo de material tenemos, pues ya sabemos algunas de sus propiedades físicas sin tener que hacer algún cálculo adicional. ¿Okay? Y bueno, para no aburrirlos, vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Mañana, en las 2 horas que tenemos, continuamos para terminar de ver las características